al escritor, al publicista, al estratega político, Gustavo Rodríguez, que en medio de tanto caos recibimos una noticia que nos alegró tanto, que los amigos de Gustavo más cercanos, no tan cercanos, pero yo de verdad que siento que lo hemos vivido como si fuera un campeonato mundial. Bienvenido, Gustavo Rodríguez, y felicitaciones por el premio Alfaguara. Hola, buenas noches. Cómo me emocionas de arranque, ¿así? Gracias, gracias. Sí, bueno, es que te lo digo, digamos, no sé si es una infidencia, pero todos los amigos de Gustavo, y como vuelvo a repetir, se recibieron el WhatsApp y de verdad que yo siento que no sé, todos se han contado, pero muchos estaban lagrimeando, muchos estábamos muy contentos, o sea, tenemos muchos amigos en común que están entre Madrid, están acá, y todos era como haber gritado el gol de, bueno, que no gritamos en este campeonato, pero que nos hace muy felices. ¿Cómo así esta historia de 100 cuyes, pero no por el premio, sino cómo así una decisión tan osada de ser escritor, dejar una vida, digamos, que estaba, digamos, más o menos armada y dedicarse a algo, una piscina que no es difícil de gadear? Cuéntanos, por favor. Ay, Paola, déjame a ver si controlo la emoción que me acaba de dar. En efecto, si yo retrocedo a hace 20 años en mi vida, yo tenía una vida, digamos, que se veía bien encarrilada, con eso que algunos llaman éxito, entre comillas, ¿no? Con las necesidades básicas cubiertas, una buena vida, la verdad. Pero yo por dentro sentía que quería volver a esa primera pasión mía infantil, ¿no? Yo durante mucho tiempo me creí yo mismo el cuento de que como yo me hice conocido por escribir publicidad, porque fue lo único que pude estudiar, digamos, en la adolescencia, una carrera corta que implicara manejo del lenguaje y la imaginación, yo mismo me comí ese cuento, el publicista que ahora también se ha puesto a escribir, pero en realidad lo que yo iba sintiendo es que siempre fue al revés. Toda mi vida yo era un narrador desde pequeñito y que en un momento dado encontró en la publicidad una excusa y un oficio para seguir narrando y ganar dinero también. Pero poco a poco me iba carcomiendo esta necesidad de, no, a ti lo que te hace feliz es contar historias sin tener que explicarle a nadie por qué las escribes. O sea, sin tener que deberle a nadie el hecho de por qué las escribes, ¿no? Porque obviamente cuando te pagan por escribir, seas un ghostwriter, como se dice, o alguien de la mercadotecnia o de la publicidad, pues tienes que cumplir los objetivos de otro. Pero yo quería contar mis historias, las que a mí me son relevantes, y poco a poco fui, digamos, dejando de lado el oficio que me daba de comer para satisfacer el oficio que llena mis tripas, que es distinto, ¿no? Comer de llenar las tripas. Claro, y además, bueno, empezaste y siento que en el camino, además, como escritor, uno va cambiando de pieles, va haciendo otro tipo, o pintándose tatuajes diferentes, pero también has encontrado una de las cosas duras que te he escuchado también es de construir la masculinidad, de construir, digamos, y mostrar un país que, digamos, hay diferencias sociales, pero además a través de personajes, ¿no? A través de historias en las cuales se cuentan mejor las historias que en la realidad. Esa deconstrucción, ese cambiar de piel, ¿cómo ha sido ese proceso ya más de 20 años? Yo creo que le debo mucho de eso a cambiar de relaciones. No digo que haya dejado a mis viejas amistades en el camino, sino de ampliar mi horizonte de amistades y de relaciones, ¿no? Porque cuando te interesas por la labor o lo que piensan personas que no son de tu entorno, es que sientes que te enriqueces. Puedes estar o no de acuerdo con lo que te digan, pero por lo menos estos distintos puntos de vista a la larga te hacen cuestionar y te hacen decirte, caramba, todo esto que yo daba por hecho. Por ejemplo, cuando uno trabaja en una ciudad, en un entorno relacionado a la comunicación persuasiva, por decirlo, pues es natural que estés en un entorno empresarial o con voces que tienen que ver con
con este sistema, un sistema más corporativo, ¿no? Pero si solamente te quedas ahí y no te nutres de otras voces que están hablando de otras cosas en paralelo, pues tu conocimiento va a ser muy, muy limitado. Entonces yo jamás sería un novelista creíble si es que solamente me pongo a escuchar a la gente que me conviene escuchar, ¿no? Entonces, para las artes es necesario abrir tu mente y escuchar, simplemente escuchar. Y a mí me gusta más escuchar que hablar. No sé qué estoy haciendo acá hablando contigo, pero sí, siempre me he sentido más cómodo escuchando que hablando. Y claro, por eso me siento más cómodo escribiendo también que hablando. Cuando llega el momento, digamos, de este anuncio repentino, que es el recibir el premio Alfaguara, Gustavo Rodríguez estaba durmiendo. Estaba cómodamente durmiendo, había tomado una dosis de melatonina que toma la gente como nosotros, que no podemos dormir con facilidad. Recibe la llamada, y ¿qué pasó en esos minutos? ¿Qué pensó el escritor Gustavo Rodríguez cuando le hablan y le empiezan a contar entre jurados y gente que se robaba el micro que ganaste el premio Alfaguara de este año? Bueno, yo estaba con el teléfono en la oscuridad, soñoliento, ¿no? Con mi polo y en calzoncillo, la verdad, porque en verano se duerme así. Y creo que lo primero que atravesó mi mente es: ¿por qué sonó el teléfono si yo lo tengo en solo llamadas? En silencio, algo así. No en silencio, sino en... ¿No disturb? ¿Algo así? Sí, no molestar. Lo tengo en no molestar. ¿Cómo entró la llamada? Dije. Hasta ese punto yo ya estaba desconectado del premio, yo pensaba que no lo iba a ganar. O sea, puse no molestar. Le agradecí en secreto al programador del teléfono, porque hizo que parece que a la tercera llamada un mismo número se activa, como diciendo: oye, esto parece una emergencia, ¿no? Y fueron momentos en los que te trataba de entender, y de verdad pasaron muchas horas hasta que yo empezara a entender qué estaba pasando, porque inmediatamente me metí en un tobogán emocional en el cual de pronto tenía que hablar ante un palacio repleto de personalidades de la cultura y la política, incluso en España, y amigas y amigos también peruanos que son son parte de ese sistema y que justo estaban en Madrid. Entonces yo, de haber sabido que iba a hablar así ante toda esta gente, que después esto se iba a viralizar, pues me habría puesto mucho más nerviosa de lo que estaba. Claro, hubieras tenido que contratar a un Gustavo Rodríguez para que te haga un discurso para ese momento. Sí, en efecto, pero preparé unas cuantas líneas que tengo que decir más o menos. Es que de verdad yo ni siquiera había reflexionado sobre el porqué de la novela, el para qué, todas estas preguntas que te suelen hacer, que son lógicas, ¿no? Yo envié un manuscrito y listo, no supe mucho más. Entonces, Claro. Además, es la novela, y te preguntaron del Perú, que a mí eso es lo que más una de las cosas que me impresionó, claro, ahora entendiendo lo que estamos viviendo, que somos en noticias internacionales, estamos junto a la invasión de Rusia a Ucrania, y está Perú, ¿no? Pero volvamos a tu novela. ¿Por qué Cien Cuyes? Cien Cuyes. Quizá para entender por qué se llama Cien Cuyes tendría que explicar un poquito el argumento, y es la historia de Eufrasia, una cuidadora de ancianos que va a barrios más pudientes que el suyo a cuidar a algunos ancianos. Y poco a poco se van pasando los ancianos, porque ella, sin darse cuenta, sin quererlo, se va convirtiendo en la ejecutora de los últimos deseos de estos ancianos y de estas ancianas. Y al final va a tener una misión casi imposible, pedido de unos ancianos. Y los 100 cuyes viene a ser la suma, digamos, simbólica de la retribución que recibiría por hacer esta tarea piadosa, ¿no? Sí, eso, los 100 cuyes es eso. Yo creo que, sabiendo que iba a entrevistar a Gustavo, ayer en mi casa preparamos cuy chactado, pero fue una casualidad. Y además, sí, vas a poder explicarle al mundo qué es cuyes, porque le dicen cobayo en español, porque además no entienden que el guinea pig en Perú se come. Sí. Entonces vas a tener que, digamos, vas a introducir de una manera increíble lo que es el Perú. ¿Qué es el Perú para Gustavo Rodríguez? Ay, ¿qué es el Perú? Es que hay muchas respuestas posibles, ¿no? Por ejemplo, si me pongo pesimista, puedo decir que es una empresa que aparece en un contrato por primera vez para Occidente,
¿no? O sea, cuando somos pequeños y en el colegio nos dicen que 3 españoles firmaron un contrato para ir a descubrir el Perú, y estás hablando de que la primera vez que aparece el nombre de nuestro país es para ser, entre comillas, repartido, para ser parte de un sistema de expoliación, ¿no? Riquezas que se va a ir afuera. Eso por un lado, pero también es un territorio que incluye la suma de culturas más fascinantes que quizá haya en el mundo. También, eso es también el Perú. Y no sé, el Perú puede ser tantas cosas para cada peruano en realidad. Y quizá para mí el Perú sea el territorio que más me duele y que más amo, como ocurre con la familia que no elegiste, pero que te puede llevar a momentos sublimes como a grandes decepciones, ¿no? En estos momentos también, digamos, además que te entrevistan, me imagino de afuera también, es inevitable preguntarte sobre lo que pasa en este país. Y una de las cosas que has estado escribiendo o diciendo es que no se ha respetado uno de los momentos más importantes en este país que nos iguala, que es el voto. Esto se explica también de eso, de que no se respetó el voto, no se respetó el derecho a escuchar al otro, los ciudadanos no somos iguales, y eso explica un poco esta rabia, ¿no? Sí, yo creo que el gran drama del Perú, otros países en América Latina también, ¿no? Pero en el Perú específicamente, creo que el Perú es, digamos, muy es ejemplar, lamentablemente, en eso, es que hay un conflicto desde que Atahualpa fue tumbado de su litera, por el cual se instituye una jerarquización social por la cual lo occidental y blanco siempre se va a sentir superior a lo originario, indígena o mestizo. Y eso nos viene acompañando terriblemente, y que incluso cuando los únicos 3 minutos en la vida en que, digamos, se igualan mediante el voto un lado y el otro, y se desconoce al lado más débil eso, pues ahí empiezan a surgir los problemas, ¿no? Y es lo que ha ocurrido. Yo estoy de acuerdo con Alberto Vergara cuando dijo esto de una manera más clara, ¿no? Es decir, decirle a alguien que viene sufriendo una vida de privaciones y que vive sufriendo la inequidad, que, oye, voy a anular tu voto porque no me gusta, pues eso hace que tarde o temprano, obviamente asusado por intereses, economías ilegales, en fin, eso hace pues que estalle un país, ¿no? Y además hay una cosa que son los grandes temas de la literatura, ¿no? Que es la muerte. ¿Qué hacemos con la muerte? La muerte se ha vuelto muy, muy común en estos días, desde el 7 de diciembre hasta ahora, es parte de nuestras conversaciones. Mucho muerto y nadie responde, no hay cabezas, ¿no? Pero Paola, es que lo terrible, lo trágico es que también incluso en cuanto al tema de la muerte hay desigualdad. O sea, porque si hubieran muerto cerca de 60 peruanos de Surco, Miraflores o San Isidro, o sea, estaríamos hablando de otra cosa. O sea, los temas en la mesa serían otros ahorita. Pero nuevamente han muerto lo que muchos, no solamente políticos, lo que muchos peruanos ven como ciudadanos de segunda clase. Entonces, incluso ahí se evidencia, o sea, incluso en la tumba no se llega jamás a lograr la equidad. Sí, es terrible. Sí, y además una de las cosas que es parte de un discurso que creo que puede agotarse ya en esta crisis, pero es: te demonizo, te terruqueo, te pongo todo lo malo dentro de este envase al cual calificas a un grupo de gente, y eso justifica al final la bala o acabar con el otro. Eso es digamos, el discurso que está ahorita, ¿no? Es bala y mano dura, pero nos hemos dado cuenta que ese discurso era limitado. Porque ¿cuántos muertos estamos? 65 muertos,
y la paz no ha llegado, ¿no? No llega la paz ni va a llegar. Esto, mira, si salimos del ámbito general, ¿no? Nacional, y vamos a nuestros hogares, a ver, ¿en qué hogar es viable la paz cuando solo hay gritos, amenazas y un control policíaco sobre tus hijos, sobre tu esposa, sobre tu esposo? O sea, ¿cómo va a llegar la paz si es que no hay diálogo desde la base? O sea, si no has criado a tus hijos, si no has tenido con tu pareja una atmósfera dialogante siempre, ¿qué hogar es más viable? ¿El que dialoga desde siempre o el que impone a través del miedo? O sea, esto no se va a solucionar con más represión, y lo que más pena, o sea, con más violencia digo, y lo que más pena me da es que pareciéramos no haber aprendido que la gran desgracia en nuestro país en las últimas décadas fue cómo se enfrentó a la violencia loca, insana de Sendero Luminoso, con una violencia oficial. Es terrible. La violencia no puede combatirse con violencia. Un Estado no puede rebajarse al nivel Claro, lo que fue más atacado es la educación. Era la lógica de, como les dimos educación, vino Sendero Luminoso, vino el terrorismo, que fue un conflicto armado interno basado también en el olvido al otro, pero fue la besania, la barbarie. ¿Cómo se combate? Solo con educación, pero mientras lo rechaces, vamos a seguir dando vueltas en este círculo de rabia y de muerte. Sí, no es promisorio lo que se viene, o sea, si de verdad, o sea, creemos en la democracia, si de verdad creemos en que debemos ser una república, pues tenemos que refundarnos desde el punto de vista de los valores y volver a conversar sobre la base, ¿no? Sobre qué valores nos deberían regir. Y bueno, quizá lo mejor que pueda pasar de todo esto es que era necesario pues esta gran conflictividad para decir, oye, ¿no? Ya quemamos la casa, ya tiramos los platos, ya hemos gritado demasiado sobre este territorio yermo. Ahora lo que toca es empezar a hablar, ¿no? ¿Cómo reconstruimos esto? Claro. Y el tema de la educación, ¿cómo se explica lo de la universidad? La toma de una universidad por una tanqueta, con un helicóptero, detener a gente que al final, a los 2 días, fueron sacadas, una mujer embarazada con una niña de 7 años. ¿Cómo se explica eso afuera? Porque eso es lo que menos se puede explicar. Ese es el tema, ¿no? Los peruanos, siguiendo con el ejemplo de la casa, estamos viviendo en una casa donde los decibeles se han elevado tanto, donde la violencia ya está tan normalizada, que no nos damos cuenta que cuando nos miran de otras casas dicen, oye, pero esa casa viven locos, ¿no? O sea, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están derribando la universidad más prestigiosa de su país con tanquetas? O sea, ¿qué está ocurriendo allí? Hemos normalizado mucho la violencia y somos un país muy autoritario que piensa que imponiendo las cosas se van a solucionar los problemas, ¿no? Y no es así. Y sí, pues esto parte desde nuestras casas, de nuestros colegios, o sea, enseñando a debatir a la gente, enseñando a que, caramba, si de verdad en nuestras escuelas y nuestras casas todos nos pusiéramos a conversar, a tratar de entender al otro con ese tipo de reglas, pues años después no estaríamos lamentando lo que está ocurriendo hoy. Para cerrar, ¿por dónde empezar para solucionar este país roto? Conversar, dialogar, pero ¿por dónde? ¿Algún camino que gracias a libros como los tuyos, a escribir, a escucharnos, se va a ir dando, ¿no? Es una conversación que se tiene que ir dando de a poco. Sí, Paola, va a ser una larga conversación, la verdad, una larga conversación en la que yo creo que la amabilidad, o por lo menos la amabilidad, debería empezar a primar, y en la que cada uno debe reconocer también su parte de culpa y responsabilidad, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ya que estoy en un medio de comunicación, gran parte de lo que ocurre tiene que ver con que los medios tradicionalmente han querido darle micrófono a quien es más altisonante, a quien es más polémico.
en aras del rating. Y las voces más sensatas, más calmadas, pues se han ido dejando de lado, y ahora vemos lo que ocurre cuando una sociedad se ha acostumbrado a eso, ¿no? Exacto. Bueno, Gustavo Rodríguez, Premio Alfaguara 2023, Estado en Nativa. Para mí ha sido un honor tenerlo y bueno, nos vemos próximamente. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias, Paula. Nos vamos